Bueno, buenos días. Vamos a comenzar con el seminario. Hoy tenemos a Felipe Jiménez. Es un gusto tenerlo. Él es profesor, Associate Professor of Law and Philosophy en Southern California. Y es un gusto tenerlo, como decía, porque creo que es uno de los académicos jóvenes más destacados en la actualidad. Desde que se doctoró en el año 2018 no ha parado de publicar cosas que me parecen que son interesantes, sobre temas que además me han interesado en el pasado. Veo que tenemos coincidencias también en tesis, tenemos cierta afinidad por un enfoque positivista que trata de incorporar la discusión normativa sin escaparle, ¿no?, a esto. Y no solo creo que son trabajos importantes, sino que están publicados en muy buenos lugares. Digamos, no le escapa al referato. Trabaja en la Academia Anglosajona de Estados Unidos y muchos de los trabajos hay, digamos, posibilidades de publicar allí en muchas revistas que son de estudiantes, y algunos trabajos también hay ahí y demás. No siempre el referato es la primera regla, pero muchísimo de su trabajo está sometido a referato, pasando altos estándares de calidad. Como decía, trabaja filosofía del derecho y también filosofía del derecho privado, y creo que bastante a la par. Es decir, no es alguien que se ha centrado, creo que vienes de la filosofía del derecho, ¿no?, viendo la evolución de tu currículum, y ha encontrado en el derecho privado un campo interesante, pero no ha abandonado la filosofía del derecho, ¿no? Escribe cosas como Experimental Jurisprudence y cosas que son como muy actuales, y eso me parece algo muy positivo, porque si no, la filosofía del derecho privado empieza a especializarse y empieza a ser cada vez un trabajo más refinado entre la dogmática y la filosofía, pero pierde contacto con los insumos de la teoría general del derecho, que siempre deberían estar ahí nutriendo nuestras investigaciones. Actualmente se encuentra trabajando en un libro que ya tiene contrato con Oxford University Press, por lo que leí, y es un libro que se llama El contrato como institución, ¿no? No sé si en inglés era Contracts and Institution, o The Institution of Contract. The Institution of Contract, ahí es. Y hoy nos va a hablar un poco, nos va a dar una perspectiva general de este libro que pronto veremos publicado. Muchas gracias, Felipe, por venir. Es realmente un gusto conocerte en persona. Te conocía por redes sociales, académicas más que nada, y por leer tus trabajos, y ahora me alegra que estés aquí. Y aprovechando también que están algunos de nuestros estudiantes de máster terminando ya su cursada, creo que tu visita es óptima, y espero que sea la primera de muchas otras. Seminario normalmente lo hacemos unos 40-45 minutos de presentación, y luego abrimos al debate general. Así que gracias, es tu tiempo. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la invitación. Gracias, Jordi, Henry, gracias a todos. Es realmente una gran oportunidad estar acá. Le comentaba antes a Diego que yo he visto varias de las grabaciones de la Cátedra de Cultura Jurídica, así que realmente es un honor estar acá en un espacio tan valioso en el contexto iberoamericano. Así que realmente aprecio la invitación. Bueno, como decía Diego, yo hoy día les voy a hablar de este proyecto de libro que todavía no tiene fecha de publicación, pero la fecha tentativa de término, la fecha en que debo entregar el manuscrito es diciembre de este año. No estoy seguro de si voy a llegar a esa fecha, así que es algo irónico que voy a incumplir el contrato respecto a mi libro sobre la filosofía del derecho de contratos, pero bueno, la idea es ojalá llegar a esa fecha. Y mi objetivo hoy día es tratar de contarles un poco cuál es la orientación general del libro, contarles más o menos cómo lo sitúo contra el trasfondo de la literatura sobre la teoría del derecho de contratos contemporánea, y explicarle un poco muy, digamos, en términos muy generales cuáles son las tesis centrales del argumento. Entonces, déjenme empezar tratando de situar el libro contra el trasfondo, como decía, de la literatura de la teoría del derecho de contrato. Bueno, como muchos de ustedes saben, la teoría del contrato tiene una larga trayectoria en la cultura jurídica occidental.
al menos desde la escolástica tardía, ya empieza a haber como un desarrollo filosófico sobre los fundamentos morales de la obligación contractual, el rol que cumple el derecho de contratos en la sociedad civil, etc. Pero en el contexto anglosajón ha habido realmente una explosión teórica, yo diría desde más o menos los últimos 40 o 50 años. Si uno se enfoca en el siglo XX, existe, bueno, está el trabajo de Samuel Williston, que es, por así decirlo, como el padre de la teoría clásica del contrato en Estados Unidos. Después vienen los escritos de algunos realistas, como Maurice Cohen, Lon Fuller, en cierto sentido podría ser incluido en esa categoría también. Carl Llewellyn, que fue el principal redactor y promotor del Código Uniforme de Comercio de Estados Unidos, el Uniform Commercial Code. Pero realmente la explosión viene con Charles Fried, el libro El contrato como promesa de 1981, que varios de ustedes ya conocen, que en cierto sentido uno podría entenderlo como una respuesta a una tesis de Grant Gilmore sobre la muerte del contrato, que es de unos 6 o 7 años antes. Y después de Fried viene realmente una explosión, un desarrollo muy significativo de la teoría del contrato. Autores como Peter Benson, Stephen Smith, Dori Kimmel, Daniel Markowitz, Jana Schifrin, Nathan Oman, Hanok Dagan, Michael Heller, Prince Abray, o sea, y la lista podría seguir, digamos, Aditi Bakshi infinitamente. Han habido muchos trabajos en los últimos 20 o 30 años, Gregory Clase me pasó por ahí, muchos trabajos en los últimos 20 o 30 años que tratan de entender filosóficamente esta institución. Y paralelamente a eso había un desarrollo también muy significativo del análisis económico del derecho y la teoría relacional del contrato, que yo diría son perspectivas desde las ciencias sociales respecto a la institución. Ambas, diría yo, el análisis económico del derecho en términos teóricos y la teoría relacional del contrato, yo creo que tuvieron su apogeo en los 70, 80 y 90. Pero si hoy día uno mira la literatura, creo que los economistas han pasado a otros temas y los que se enfocan en temas de contratos lo hacen más bien desde un punto de vista empírico y descriptivo, menos normativo. O sea, la época de las grandes discusiones sobre los fundamentos normativos del derecho privado, que estaban, no sé, Kuhlman y Weinberg por un lado, y Posner y Calabresi por el otro, son, creo yo, parte del pasado. Pues los economistas, como decía, han pasado a otro tipo de temas, a mi juicio. Esta explosión de la teoría del contrato, como sugiere el último comentario que hice, es parte de un desarrollo más amplio de la teoría general del derecho privado, ¿no? Particularmente desde el trabajo de Weinberg y Coleman. Y si uno quisiera sintetizar, no históricamente, sino que más bien en términos sustantivos, en términos muy gruesos y simplificando mucho las teorías, básicamente cómo uno puede dividir estas visiones, yo diría que hay dos grandes polos, ¿okay? Y quiero enfatizar que es una simplificación porque cada uno de estos teóricos tiene visiones distintas, tiene concepciones distintas sobre la teoría que están ofreciendo, pero simplificando en términos muy gruesos, yo diría que hay un polo no instrumentalista y un polo instrumentalista, ¿no? En el polo instrumentalista, el análisis económico del derecho es el caso paradigmático. Las teorías instrumentalistas básicamente lo que dicen es que las instituciones jurídicas se justifican y se explican en función de valores que son identificables y conceptualizables con independencia de esas instituciones, ¿no? Entonces, para tomar el ejemplo del análisis económico, uno podría decir la institución del derecho de contrato, la función o la justificación que tiene dice relación con la maximización del bienestar social, ¿no? Un fin social que uno puede conceptualizar e identificar con total independencia de la institución. Es decir, si no tenemos la institución, aún así podríamos entender perfectamente esta idea de maximización del bienestar social. Y en el otro polo, como decía, están las teorías no instrumentalistas, donde yo diría hay dos grandes clases, una de teorías que yo llamaría jurídicas, ¿no? Donde incluiría el formalismo de Weinreben en la responsabilidad extracontractual o, por ejemplo, la teoría de Benson sobre el contrato.
que son no instrumentalistas en el sentido que consideran que en realidad los fines de las instituciones jurídicas no se pueden articular con independencia de la institución. Es decir, la institución tiene un rol constitutivo en la realización de ciertas ideas, como la idea de independencia o la idea de transacción en el caso de Benson. Y hay otras teorías no instrumentalistas que yo las llamaría moralistas, ¿no? Que dicen, de nuevo, que el fin en este caso, el derecho de contratos no se entiende sin la institución, pero la institución está realizando un fin no puramente jurídico, sino un fin de hacer cumplir obligaciones morales o reflejar ciertos juicios morales. Y ahí yo incluiría, en cierto sentido, a Charles Fried. Esto es algo que se puede discutir, por eso dudo un poco. Y la teoría, por ejemplo, de Shanna Schifrin, que básicamente utiliza la idea de la obligación promisoria como estándar evaluativo del derecho de contrato. Esta es solo una manera de cortar la teoría, y como dije, es una simplificación. Por ejemplo, en el caso de Shanna Schifrin, hay sentidos en los cuales uno podría decir que ella es instrumentalista. Todo esto es un poco estipulativo, pero tengan en mente esta distinción gruesa entre teorías instrumentalistas y teorías no instrumentalistas. Y bueno, y si ha habido tanto desarrollo en la teoría del contrato, eso genera la pregunta obvia de, bueno, ¿por qué entonces otro libro sobre teoría del contrato? Si es que existe tanto, ¿no? Y esto me lleva un poco a las motivaciones que yacen a este proyecto, ¿no? ¿Cuáles son esas motivaciones? Primero, la idea de articular una teoría no reduccionista del derecho de contrato. ¿Y qué entiendo yo por una teoría no reduccionista? Bueno, una forma de pensar esto es situarse, digamos, en el mero título de muchas de las teorías de las que yo estaba tratando antes, ¿no? Charles Fried, su libro se llama Contract as Promise. Aditi Bakshi tiene un paper que se llama Contract as Procedural Justice. Daniel Markowitz tiene un paper que se llama Contract as Collaboration. Eric Encarnación, un contemporáneo mío, tiene un paper que se llama Contract as Commodified Promise, el contrato como promesa comodificada. Y lo que tienen en común todas estas teorías es que entienden el contrato en función de otra idea, en función de la idea de promesa, en función de la idea de colaboración, en función de la idea de justicia procedimental, etc. Entonces, una primera motivación subyacente a mi libro es la idea de tratar de desarrollar una teoría no reduccionista, una idea que se toma el contrato en serio como objeto que hay que explicar y justificar. Lo segundo, la segunda motivación es tratar de encontrar un marco conceptual que permita capturar la pluralidad de valores que a mi juicio las instituciones jurídicas reflejan y deben reflejar dentro de un marco coherente. Y voy a hablar un poco más de eso en un segundo. Y lo tercero es la idea de desarrollar una teoría que se tome en serio que el derecho de contratos es una institución legal, ¿no? Y esto es en parte conectado a la idea antirreduccionista, pero es la idea de dejar de pensar el contrato en función de nociones sobre las obligaciones morales de los agentes, dejar de pensarlo en función de la teoría política, dejar de pensarlo en función de la teoría económica y pensarlo seriamente como una institución jurídica. Esta es una idea que yo creo que en el contexto de los países de tradición civilista, con desarrollo dogmático sustantivo y largo, no es tan novedosa, porque en cierto sentido uno podría decir eso es precisamente lo que hacen los dogmáticos, ¿no? Tomarse en serio el carácter jurídico de las instituciones. Pero en el contexto anglosajón yo creo que sí es algo, no sé si novedoso, pero más bien más distintivo. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de mi teoría? Bueno, es esta idea del derecho de contratos como institución. Y para eso yo hago una distinción muy básica, muy creo yo, intuitiva, entre prácticas sociales informales, instituciones e instituciones legales. Y uno puede pensar esto en cierto sentido como una progresión en términos de formalidad de estas prácticas, ¿no? Una práctica social informal, por ejemplo, es la práctica de si uno va a comprar pan el domingo, hacer fila,
¿no? Sin que nadie se lo ordene, sino que simplemente como producto de la coordinación, o uno podría decir de un fenómeno social espontáneo, se produce esta práctica de estar en fila. Y uno puede ir de estas prácticas sociales muy informales o prácticas de intercambio comercial, digamos, en la ausencia de instituciones jurídicas. Y uno puede empezar una progresión de mayor y mayor formalización hasta llegar a las instituciones jurídicas. Y esta es una idea que uno encuentra en muchos teóricos del derecho. La encuentra, por ejemplo, en Hart, en la historia que Hart trata de contar, la genealogía que trata de contar respecto al tránsito desde un derecho primitivo, un sistema normativo primitivo, a un sistema jurídico, digamos, como el que conocemos hoy, con reglas primarias y secundarias, etc. También uno lo encuentra, por ejemplo, en teóricos como Neil McCormick, y en el desarrollo que él hace sobre la idea de instituciones jurídicas. Y mi argumento básicamente señala que una vez que tenemos instituciones, estas instituciones tienen una dimensión constitutiva. Y esto es algo que capturan distintas perspectivas, pero una forma de entenderlos, por ejemplo, la idea de John Searle de reglas constitutivas. Pero yo la tomo en una dirección distinta, porque yo creo que incluso si uno piensa que el derecho de contratos es regulativo, es decir, incluso si uno piensa que el derecho de contratos simplemente regula una actividad social que existe con independencia del derecho de contratos, aún así tiene esta dimensión constitutiva. Esta dimensión constitutiva consiste básicamente en que una vez que tenemos instituciones jurídicas que nos dicen cuándo las partes han entrado en un contrato, cuándo ese contrato tiene fuerza obligatoria, cuáles son las consecuencias normativas que se siguen de que un contrato tenga fuerza obligatoria, cómo uno entiende el contenido obligacional del contrato, etc., se generan necesariamente nuevas formas de comportamiento y nuevas formas de caracterizar el comportamiento de los agentes. Incluso si uno asume, por ejemplo, como lo haría un teórico del contrato en términos de promesas, que lo que hace el derecho de contrato es simplemente regular una práctica social promisoria que existe con independencia. Y una vez que tenemos estas instituciones con esta dimensión constitutiva, una vez que tenemos instituciones que permiten caracterizar comportamientos en formas distintivas, una vez que tenemos instituciones que se basan en reglas formales que cumplen esta función de caracterizar en ciertos términos la actividad de los agentes, es posible hacer dos tipos de preguntas o asumir dos tipos de perspectivas, ¿no? Y esto es algo que de nuevo no es una idea original mía, es una idea que uno encuentra, por ejemplo, en un paper muy famoso de John Rawls, antes de que escribiera Teoría de la Justicia, que se llama Dos conceptos de regla, que es la distinción entre mirar a una práctica social y mirar a comportamientos particulares dentro de la práctica social. Es una idea que uno también encuentra en la distinción que hace Louis Kornhauser entre instrumentalismo sistémico, instrumentalismo de las reglas, y una distinción que yo creo que uno la puede encontrar incluso en la teoría moral, por ejemplo, la distinción entre consecuencialismo del acto y consecuencialismo de la regla, que es básicamente la idea de que uno puede mirar a las reglas como parte de una institución y como objeto de una interpretación o una justificación, pero una vez que tenemos las reglas también existe un segundo nivel en el que uno puede evaluar conductas particulares desde el punto de vista de las reglas. Entonces, por ejemplo, en el caso del derecho de contratos, uno puede articular una respuesta respecto a por qué tenemos esta institución jurídica, por qué tenemos esta institución jurídica con estas reglas específicas que nos dicen cuánto las partes han entrado en un acuerdo, cuáles son las consecuencias que se siguen de ese acuerdo, cómo interpretar ese acuerdo. Y después hay consecuencias que se siguen de la existencia de esas reglas, como por ejemplo, cómo el juez debe resolver una disputa entre las partes, cómo las partes deben comportarse, etc. ¿Cuál es la virtud de este enfoque, digamos, con dos niveles, en vez de un enfoque más estructuralmente más simple? Bueno, la virtud es que nos permite resolver varios problemas. Por ejemplo, y aquí vuelvo a la idea del pluralismo que mencionaba al principio. Un problema tradicional que aqueja las teorías pluralistas, o una objeción que les hace tradicionalmente, es que generan un riesgo de falta de predictibilidad, falta de certeza jurídica, debido a que si uno cree, por ejemplo, que la responsabilidad contractual está tratando de realizar una combinación de valores, está tratando de minimizar el costo total de los accidentes y al mismo tiempo realizar justicia correctiva y al mismo tiempo realizar un mínimo de justicia distributiva, se genera el problema evidente de cuál es el peso relativo que uno tiene que darle a estos distintos valores y cómo
alguien que está decidiendo un caso particular debería decidir este caso. Y por supuesto, como se trata de valores distintos, de valores cualitativamente distintos y en algún sentido inconmensurables, entonces el problema obvio es que no sabemos qué le podemos decir a las partes que esperen cuando un juez va a decidir tratando de sopesar todas estas consideraciones. Y esta es una crítica que, por ejemplo, Robert Stevens le formula a las teorías pluralistas de la responsabilidad extracontractual. Y yo creo que si uno tiene esta visión bipartita, por decirlo, de estas dos estructuras, uno puede separar cuestiones de justificación de la institución, donde uno puede hacer todo lo pluralista que uno quiera hacer, sobre cuestiones sobre, por ejemplo, la decisión de casos concretos, donde puede hacer todo lo formalista que quiera hacer, sin perjuicio, sin negar o sin soslayar la pluralidad de valores que pueden permitir entender una institución. ¿Cuáles son las implicancias de asumir esta perspectiva en virtud de la cual uno puede decir hay razones a favor de una institución, pero una vez que tenemos la institución hay razones generadas por la institución o internas en la institución? Bueno, yo creo que uno puede resolver o uno puede evitar algunos de los problemas que se producen en la teoría del derecho privado. Por ejemplo, si uno tiene una teoría que colapsa la distinción entre la justificación de la institución y la justificación de comportamientos particulares bajo la institución, es muy fácil caer en algo así como el pragmatismo de Richard Posner, ¿no? La idea de que el juez tiene que hacer lo mejor posible, all things considered, ¿no? Tiene que tomar la mejor decisión que pueda tomando en cuenta todas las consideraciones relevantes. Si uno no cree en esta distinción de partida, por supuesto, y cree que efectivamente a las instituciones jurídicas subyacen una pluralidad de valores, lo único que uno le puede decir al juez es, bueno, toma la mejor decisión que puedas. Y yo creo que ese tipo de perspectiva respecto a la adjudicación tiene problemas evidentes en términos de certeza jurídica, en términos de separación de poderes, y en suma y sigue, digamos, y por eso yo creo que esta visión más separada de dos niveles permite evitar los problemas. Pero permite evitar también los problemas de, yo diría, el problema inverso, ¿no? Si Posner, uno podría decir, va de la teoría a la práctica de la adjudicación demasiado rápido, yo creo también que, por ejemplo, en el formalismo kantiano de Weinrib y en la teoría de Benson sobre el contrato, se produce el problema inverso, o sea, demasiado rápido de la práctica a la teoría. Entonces se supone que, por ejemplo, y esta es una crítica que John Gardner le hace a Weinrib, que porque el juez solo puede tomar cierto tipo de consideraciones en cuenta cuando está decidiendo un caso particular, de eso se sigue que la justificación de la institución tiene que tener la misma estructura, ¿no? Entonces Weinrib diría, ¿cómo el juez solo puede tomar en cuenta decisiones que dicen relación con la relación bilateral entre las partes? La justificación de la institución solo puede ser en términos de la relación bilateral entre las partes. Y yo creo que si uno tiene esta teoría más compleja, uno puede operar en los dos niveles. Entonces, decir todo lo que Posner quiere decir sobre la justificación de la institución a nivel global y al mismo tiempo decir todo lo que Weinrib o Benson quieren decir sobre la decisión de casos particulares o la estructura interna del derecho privado. Y entonces, la salida de estos problemas, como digo, es entender la institución en estos dos niveles. Es decir, primero hay razones a favor de la institución o razones que justifican o permiten interpretar la institución globalmente considerada, y luego hay razones o consideraciones generadas por la institución que nos van a permitir entender cómo se tienen que decidir casos concretos. Bueno, y con ese marco teórico yo luego paso a tratar de ofrecer una teoría del derecho de contratos. Primero una teoría que nos permita entender la dimensión interna del derecho de contratos y luego una teoría que nos permita entender la justificación, digamos, de la institución globalmente considerada. Entonces, ¿qué es lo que digo yo respecto a el carácter interno de la institución? Bueno, ahí me enfoco en varias doctrinas y varias categorías conceptuales centrales del derecho de contrato. Voy a mencionar hoy solamente tres. Primero, las reglas de formación y obligatoriedad legal o enforceability. Segundo, la estructura de la obligación contractual. Y tercero, los remedios frente al incumplimiento. Entonces, primero en términos de formación y la obligatoriedad legal. En términos de la formación, mi interpretación del derecho de contratos en Estados Unidos, y creo que en esto es el derecho de contratos norteamericano no es la excepción sino la regla,
el punto central de la formación es resolver la pregunta de si las partes han consentido, si existe consentimiento entre las partes. Y aquí, a mi juicio, las reglas de consentimiento cumplen un doble rol. Por una parte, permiten determinar si las partes han manifestado su intención de entrar en este negocio en particular, de celebrar este acto jurídico en particular, pero también nos permiten determinar si es que las partes han consentido respecto a las reglas del juego, ¿no? A las reglas de la institución. Y aquí creo yo que las reglas de formación, por una parte, nos permiten identificar cuándo las partes efectivamente han aceptado las reglas del juego, y por otra parte nos permite formular una crítica interna respecto a casos en los cuales ese consentimiento respecto a las reglas del juego es incompleto o insuficiente. Entonces yo creo que la propia lógica interna de las doctrinas sobre el consentimiento nos permiten formular una crítica interna respecto, por ejemplo, a los contratos de adhesión, ¿no? Una crítica interna que yo creo no nos debiera llevar a rechazar la obligatoriedad de esos contratos, pero sí a plantear ciertos problemas o ciertas razones por las cuales el legislador o el juez, en el caso de un sistema de common law, pueden tener buenas razones para tener un poco más de sospecha respecto a este tipo de contratos, y ahí trato de meterme en instituciones jurídicas ya existentes en el derecho de contratos que permiten lidiar con estos problemas. En el caso del derecho de Estados Unidos, por ejemplo, está la regla del artículo 211 del Restatement que permite básicamente aplicar un test de expectativas legítimas. Entonces, que básicamente vamos a hacer cumplir el contrato de adhesión, pero si es que existen aspectos en los cuales las expectativas legítimas de las partes no coinciden con el contenido obligacional del contrato, vamos a rechazar ese contenido. Después, respecto a la obligatoriedad legal, está la doctrina de consideration, que ha sido un dolor de cabeza permanente para los teóricos del derecho de contrato. Para aquellos que no tienen tanta familiaridad con el derecho de contrato, la doctrina de consideration es básicamente un equivalente anglosajón. Esto es una simplificación y los comparatistas creo que no se enojarían conmigo si dijera esto, pero va más o menos como un equivalente de la causa en los sistemas codificados. Y básicamente, bajo la doctrina de consideration, un acuerdo va a tener fuerza obligatoria solamente cuando refleje un intercambio de promesas o un intercambio de una promesa por una prestación. Y la dificultad histórica ha sido que la regla es sobreinclusiva y subinclusiva, ¿no? Es sobreinclusiva porque genera la obligatoriedad legal de acuerdos que no es obvio que deben generar obligatoriedad legal. Y un ejemplo paradigmático de esto es un caso muy famoso en el contexto del derecho anglosajón. Creo que Hamer versus Sidway, puedo estar equivocándome, pero es básicamente el caso de un tío que le promete a su sobrino, en el contexto de la celebración del aniversario de matrimonio de los padres del sobrino, que si es que no fuma, no dice groserías y no toma hasta los 21 años, le va a pagar X cantidad de plata. Es una promesa que, en términos intuitivos, muchos pensarían, bueno, pertenece lógicamente a un ámbito de relaciones íntimas donde de hecho no se debería inmiscuir, pero si uno aplica formalmente la categoría de consideration, debiera dar refuerzo obligatorio. Y por otra parte, la categoría es subinclusiva, porque hay casos en que hay promesas que no se dan en intercambio de otra cosa, pero que cumplen un rol comercial importante. Y hay un sinfín de casos paradigmáticos. Un ejemplo es el caso de Feinberg, que es un caso bien famoso, pero en el cual, en reconocimiento de el desempeño de una secretaria en una empresa, la empresa decide prometerle gratuitamente una pensión de jubilación, ¿no? A la que no tenía derecho contractualmente bajo el contrato de trabajo. Y si uno aplica la doctrina de consideration formalmente, eso genera un problema porque no se le va a dar obligatoriedad legal a esta promesa, que claramente pareciera tener un fin comercialmente legítimo, y donde mucha gente intuitivamente pensaría que debiera haber obligatoriedad legal. Los tribunales anglosajones, y particularmente Estados Unidos, resuelven este problema a través de una categoría extraña que se llama promissory estoppel. Pero para muchos teóricos, y aquí Peter Benson es un ejemplo paradigmático, la doctrina genera un problema grande, ¿no? De cómo explicar, cómo dar cuenta de estos casos que parecieran no intuitivos.
Y mi respuesta es que, de nuevo, si uno mira, se toma en serio la distinción entre la justificación de la institución y la justificación de las reglas dentro de la institución, uno puede perfectamente entender que la consideration es simplemente un proxy imperfecto. Es una regla que es un accidente histórico, pero es razonablemente justificable. En la mayoría de los casos, en el desempeño de la institución globalmente considerado, cumple un rol razonablemente adecuado, razón por la cual no ha sido derogada. Pero eso no impide reconocer que va a tener casos, digamos que son casos extraños, casos en los cuales va a producir consecuencias contraintuitivas. Y a mi juicio eso no es un problema si uno se toma en serio esta estructura de dos niveles. Si uno acepta que no todas las razones para tener la institución del derecho de contratos se van a traducir en decisiones particulares que van a ser defendibles desde el punto de vista de esas razones, digamos, al nivel de la institución. Después, cuando se trata, en el segundo punto de interno del derecho de contratos, la estructura de la obligación, básicamente mi punto es que qué cuenta como el acuerdo que vamos a interpretar y cómo vamos a determinar el contenido lingüístico del contrato son dos preguntas que se resuelven a través de la aplicación de reglas legales. Si uno pasa luego a cómo determinar las implicancias legales de este acuerdo, también se trata de aplicar reglas legales. En el caso del derecho de contratos de Estados Unidos hay una serie de reglas, la Parole Evidence Rule, las reglas de interpretación de términos ambiguos, etc. Pero en todos estos casos, lo que estas doctrinas reflejan es que la pregunta sobre qué cuenta como el acuerdo, cómo entendemos el contenido comunicativo del acuerdo y cuáles son las consecuencias jurídicas que se siguen del acuerdo son todas preguntas respondidas por la institución. No son preguntas respondidas por las razones que tenemos a favor de la institución, sino por las reglas particulares de la institución. Después, en el caso de los remedios frente al incumplimiento, la tercera área digamos, del derecho de contrato visto desde el punto de vista interno, a la que me referí antes, tengo varias ideas, pero la principal idea es la idea, primero, de que hay que rescatar la distinción entre deberes primarios y secundarios. Hay quien en contra de la interpretación de Oliver Wendell Holmes, ¿no? Holmes tiene esta frase muy famosa a principios del siglo XX, donde dice, en el common law, dado que el remedio estándar frente al incumplimiento es la indemnización compensatoria, el deber de cumplir el contrato no es en realidad un deber de realizar una prestación, sino una alternativa, una obligación alternativa de o realizar una prestación o no realizarla y pagar una indemnización monetaria. Y desde ese punto de vista, él dice, en realidad si uno dice que tenemos el deber de cumplir el contrato, eso es una simplificación, ¿no? Y es una importación de ideas morales al ámbito jurídico. Y lo que yo digo es que Holmes parte de un punto de partida correcto, la idea de que para desentrañar el contenido obligacional del contrato uno tiene que interpretar las reglas de la institución. Pero a mi juicio su interpretación es la incorrecta, ¿no? Y hay varios aspectos en los cuales si uno mira el derecho de contrato, pareciera que el derecho está de hecho comprometido a esta idea de que hay deberes primarios de cumplimiento y luego reacciones frente al incumplimiento, ¿no? Que efectivamente hay un deber de cumplir el contrato. Y hay varios ejemplos de esto, por ejemplo, el deber de cumplir el contrato de buena fe, las reglas procedimentales para formular exitosamente un reclamo de incumplimiento contractual. Todas estas instituciones parecieran reflejar la idea de que existe un deber primario de cumplimiento y no que existe esta obligación alternativa. Y eso, bueno, genera la pregunta de cuál es el rol que cumplen estos remedios frente al incumplimiento, y ahí mi teoría, al igual que en el caso de la formación, yo decía en el caso de la formación, la guía de consentimiento refleja tanto un aspecto que dice relación con la relación entre las partes y un aspecto que dice relación con la institución en su conjunto. En el caso de los remedios es lo mismo. Los remedios tienen el doble rol de proteger a los contratantes, es decir, la relación bilateral que tanto preocupa a Weinberg, Benson y otros, pero por otra parte tiene el rol de proteger la institución y los fines globalmente considerados de la institución. Y en función de ese doble rol es perfectamente legítimo, en contra de autores como Friedman y Schifrin, que haya que el remedio no replique perfectamente el deber primario, y que por lo tanto, si bien hay un deber primario de realizar una prestación,
la indemnización compensatoria puede ser un remedio perfectamente moralmente adecuado. Eso es lo que dice en relación con la dimensión interna, pero después está la dimensión externa, ¿no? ¿Cómo justificamos este conjunto de reglas, ¿no? Que yo escribí muy superficialmente ahora en términos de estas tres doctrinas, ¿no? Hay mucho más que uno podría decir ahí, pero esto es simplemente para dar la idea general de cómo miro internamente la doctrina. Bueno, si uno mira internamente la doctrina así, y caracteriza, digamos, a la institución desde este punto de vista, cuando sale a este segundo nivel más macro, ¿no? Donde uno dice, bueno, ¿cuál es el rol que cumple la institución? Ahí está el rol de las preguntas justificatorias, ¿no? Y hay dos preguntas. Primero, ¿en qué consiste justificar la institución? Y segundo, ¿cómo uno la justifica? Y ahí yo parto un poco de la idea de justificación pública, que es una idea que uno encuentra, por ejemplo, en Rawls, en la idea de razón pública. Y ahí sigo mucho a Peter Benson, que tiene esta idea de justificación pública. Pero a diferencia de Benson, que dice la justificación pública requiere formular una justificación de la institución en términos de ideas que ya están presentes en la doctrina, yo digo no, por el contrario, si uno se toma en serio la idea de justificación pública, la idea de que tiene que explicar el valor de la institución en términos que los ciudadanos razonables puedan razonablemente aceptar, eso necesariamente supone la necesidad de trascender o al menos traducir el lenguaje interno de la institución. Es decir, si uno justifica el valor de la institución en términos puramente doctrinarios, puramente dogmáticos, que dicen relación puramente con las doctrinas de oferta y aceptación, de interpretación, etc., uno no va a cumplir este ideal de justificación pública porque no va a poder comunicarle a ciudadanos razonables, que la mayoría de los cuales, incluso si uno idealiza, no tienen formación jurídica. Como digo, uno no puede justificar la institución en términos tales que ellos podrían aceptarlo si uno permanece dentro del lenguaje de la institución. O sea, ahí lo que yo digo es, hay que trascender un poco la estructura interna de la institución, y por eso yo creo que la justificación del derecho de contratos es básicamente instrumentalista. Porque si bien, digamos, el análisis económico del derecho tiene un montón de problemas con utilidad normativa, una cosa que sí captura correctamente a mi juicio es que cuando uno trata de justificar la institución, uno tiene que ser capaz de responder por qué es una buena idea tener una institución en términos que no necesariamente van a ser los términos de la práctica jurídica, justamente por este ideal de justificación pública. Entonces, mi teoría es instrumentalista, pero tiene varias distinciones con la principal teoría instrumentalista, que es la del análisis económico del derecho. ¿Cuáles son estas distinciones? Bueno, primero, que yo sí creo que hay ciertos valores intrínsecos en la dimensión interna de la regulación del derecho de contrato. O sea, yo sí creo que hay un valor moral intrínseco en someter las relaciones interpersonales a la disciplina del derecho. Y esa es una idea, obviamente, en cierto sentido, que uno encuentra en Kant y en Weinberg. Y yo creo que sí hay parte del valor de la institución que es intrínseco, pero ese valor es insuficiente para justificarlo. Y por eso yo creo que hay que acudir a justificaciones externas o instrumentalistas. Y ese instrumentalismo, como digo, estructuralmente es similar al del análisis económico. Al adoptar esta perspectiva, por ejemplo, me opongo no solo a las tesis no instrumentalistas como las de Weinberg y Benson, pero también me opongo a la idea anticonvencionalista promisoria, digamos, de autores como Jana Schifrin, que creen que existe básicamente una estructura moral en torno a las promesas que preexiste o es lógicamente previa a la institución del derecho de contratos y a las convenciones sociales. Y yo creo que eso no es así, que dado el carácter institucional del derecho de contratos, dado que tiene esta dimensión constitutiva, necesariamente la institución va a trascender cualquier, digamos, concepción moral respecto a las promesas que uno pueda tener. A diferencia del análisis económico del derecho, eso sí, yo tiendo a ser más pluralista. Es decir, si la mayoría de los economistas que se dedican al derecho de contratos ven el derecho de contratos puramente en términos de la maximización del bienestar social o del bienestar mutuo de las partes, yo creo que eso es parte de la justificación, pero que la justificación tiene que ver también con otros valores, ¿no? Por ejemplo, yo creo que aquellos que sostienen que el derecho de contratos da un poder normativo, a las partes tienen razón,
y que si uno se toma en serio, entonces tiene que aceptar que el derecho de contratos, en parte, lo que está haciendo es expandir la autonomía de los individuos, les está dando opciones valiosas para estructurar sus relaciones, y yo creo que la idea de eficiencia simplemente no captura esa dimensión. Y yo creo también que hay una forma modesta, limitada de igualdad formal o igualdad en las relaciones interpersonales que el derecho de contratos realiza, y que también la idea de eficiencia no captura. Entonces, estructuralmente, mi concepción es más o menos similar al análisis económico, pero es más pluralista y también acoge en parte la idea de que existe un valor intrínseco al sometimiento de las relaciones entre personas a la disciplina del derecho. Si uno mira lo que he dicho hasta ahora, o sea, primero la caracterización de la institución internamente y la justificación externa, todavía quedan algunas preguntas, algunos cabos sueltos, ¿no? Y la principal pregunta es una a la que me referí al principio, que es, bueno, ¿cómo deben resolver los jueces las disputas contractuales si es que asumimos esta estructura bipartita? Y ahí yo creo que hay un argumento bastante fuerte a favor del formalismo, de una forma de formalismo en la interpretación del derecho de contratos y la adjudicación de los casos particulares, pero ese formalismo, a mi juicio, no deriva de la naturaleza de las reglas o del concepto de práctica, que sería, yo creo, el enfoque que tomaría, por ejemplo, Rawls en dos conceptos de regla, o que uno podría tomar si se toma muy en serio la idea de reglas constitutivas de Searle, sino que yo creo que hay un argumento normativo de carácter instrumentalista a favor de que los jueces se tomen en serio esta estructura bipartita y por lo tanto no traten de tomar en consideración la justificación de la institución cuando están resolviendo casos particulares. Y ese argumento tiene que ver con razones más o menos familiares, que tienen que ver con la predictibilidad, la certeza jurídica, la posibilidad de que los jueces cometan errores cuando tratan de balancear todas estas consideraciones que justifica la institución, y también razones que tienen que ver con el pluralismo moral, ¿no? Si uno cree seriamente, como yo creo, que hay varios valores morales que subyace en la institución, entonces necesariamente, a mi juicio, los jueces tienen que ser muy cautos cuando tratan de realizar esos valores, dada la posibilidad de conflictos entre valores y de inconmensurabilidad entre estos valores, y por lo tanto, que una manera de manejar esa posibilidad de conflicto normativo entre valores es simplemente no apelar a los valores directamente, sino que apelar al nivel intermedio de las reglas. Bueno, ¿qué pasa con las partes, ¿no? Si los jueces tienen que ser formalistas, ¿qué pasa con las partes? Y ahí yo tengo un argumento también normativo a favor de la idea de que existe un deber moral de cumplir el contrato bajo ciertas circunstancias, ¿no? Y ahí básicamente apelo a dos tipos de razones morales. Primero, razones que tienen que ver con la práctica, con el fair play, ¿no? Con la idea de someterse voluntariamente a las reglas de una práctica socialmente valiosa. Y lo que yo trato de articular en esa parte es que este argumento solo tiene fuerza en algunos casos. Primero, en casos en que las partes eligen el derecho aplicable, donde hay una cláusula de choice of law, ¿no? Donde dicen las partes deliberadamente se someten a las reglas del derecho del Estado de Nueva York o a las reglas del derecho francés, ¿no? Creo que cuando existe ese tipo de cláusula tenemos un argumento bastante claro de que las partes han aceptado las reglas del juego y por lo tanto tienen un deber de fair play de cumplirlas. Pero por supuesto eso solo va a ocurrir en casos en que las partes ambas son partes, entre comillas, sofisticadas, para usar el término del análisis económico del derecho, donde las partes realmente han consentido a la aplicación de estas reglas. En otros casos, en casos de contratos de adhesión, de contratos de consumo, donde o no hay cláusulas de choice of law, o si las hay son impuestas por una de las partes y la otra simplemente lo acepta, ahí creo que el argumento fair play juega un rol menor. Pero creo que hay otro argumento por qué uno debiera cumplir el contrato, que tiene que ver con la idea de expectativas legítimas. Esta idea de expectativas legítimas, por ejemplo, ha sido usada por Scanlon para tratar de justificar el deber de cumplir las promesas, pero como varios críticos, entre ellos Nico Kolodny y Jay Wallace, han sostenido, el argumento de Scanlon tiene una cierta circularidad, ¿no? Para simplificar muy, muy básicamente,
Scanlon pareciera decir que hay un deber moral de cumplir el contrato porque el recipiente de la promesa tiene una expectativa de que uno va a actuar de cierta forma cuando uno promete, ¿no? Pero la objeción obvia es que ese recipiente no tendría la expectativa si uno no presupone que existe el deber de cumplir la promesa. Es decir, hay un cierto, en inglés se dice bootstrapping, ¿no? Una cierta circularidad de que el deber es explicado por la expectativa, pero en realidad la expectativa no se puede explicar sin la preexistencia del deber, ¿no? Y esta es una crítica, yo mencioné a Kolodny y Wallace, pero es una crítica que también, por ejemplo, Fuller y Perdue tratan de formular en contra de la idea de expectation, del expectation interest en el common law. Pero mi argumento, dado que se toma la institución del derecho de contratos en serio, creo que puede evitar esta circularidad. ¿Por qué? Porque si bien las expectativas son generadas por la institución, el deber no se explica por el contenido de la institución, se explica por el uso deliberado que los agentes hacen de la institución. Entonces se separa la explicación del deber de la explicación de la estructura de la expectativa, y por lo tanto se puede evitar la circularidad de este argumento promisorio. Ahora, para que las expectativas sean moralmente vinculantes, tienen que estar sujetas a ciertos constreñimientos normativos, ¿no? Y ahí digo yo, hay un argumento plausible bajo el cual uno puede decir que muchos de los contratos que celebramos no generan deberes de cumplimiento, deberes morales de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, en una sociedad injusta, distributivamente injusta, donde un banco y un deudor celebran un contrato de adhesión y supongamos este deudor pertenece a un grupo históricamente desaventajado y por lo tanto la tasa de interés que el banco cobra no es explicable sino en función de patrones de injusticia histórica, ¿no? Un ejemplo paradigmático sería un deudor afroamericano en un barrio relativamente pobre, en virtud de lo cual es un deudor con mayor riesgo crediticio, tiene que pagar mayor tasa de interés. Bueno, yo creo que ese tipo de deudor en realidad no tiene un deber moral de cumplir el contrato. Entonces, creo que este argumento tiene una doble virtud. Por una parte, permite explicar casos en los cuales tenemos la intuición de que existe un deber de cumplir el contrato, ¿no? Un contrato entre partes sofisticadas que ha sido negociado largamente entre las partes, pero permite explicar por qué también en casos como ciertos contratos de adhesión no tenemos esa intuición moral. Y en ambos casos, tanto en el caso de los jueces como el de las partes, el valor instrumental de la institución permite explicar por qué tanto jueces como partes deben en ciertas condiciones tratar las razones generadas por el derecho de contratos como genuinas razones prácticas. Y entonces la estructura bipartita, si bien separa estos dos niveles, también permite explicar cuál es la vinculación moral entre estos dos niveles para los agentes, ¿no? ¿Cuáles son las implicancias teóricas? Y con esto termino, porque sé que estoy un poco pasado de tiempo. ¿Cuáles son las implicancias teóricas de este tipo de perspectiva? Bueno, primero que uno puede tener una visión no promisoria del derecho de contratos, que no es puramente instrumentalista, como el análisis económico del derecho, y que se toma el derecho de contratos en serio, pero no tan en serio como el formalismo canadiense. Es decir, se toma el derecho de contratos en serio como un objeto que hay que explicar, un objeto que hay que justificar y que tiene una lógica interna, pero no se lo toma tan en serio como para decir, bueno, y se justifica a sí mismo, ¿no? O se justifica plenamente en virtud de su propia lógica interna. Entonces, la teoría permite, por una parte, incorporar las preocupaciones del formalismo, ¿no? La idea de que el juez no es simplemente un agente encargado de hacer política pública. Se toma en serio las categorías del derecho en ese sentido, pero no se las toma tan en serio como para decir, bueno, y toda la justificación de la institución también se va a formular en términos de esa lógica interna. La segunda implicancia es que podemos tener una teoría pluralista, pero ordenada. Una teoría pluralista que no genera inconsistencia en la adjudicación y que no invita a los jueces a tratar de sopesar todos los valores al mismo tiempo. También, en tercer término, yo creo que este tipo de perspectiva permite ofrecer una defensa filosófica del giro neoformalista que ha tenido la teoría del contrato en Estados Unidos. Porque desde hace unos 20 años más o menos, había un rescate de la tradición formalista del derecho de contratos, de la idea de tener
reglas restrictivas de interpretación del contrato. La idea es no invitar a los jueces a maximizar el bienestar social, sino que simplemente tratar de enfocarse en cuál es el acuerdo de las partes al momento de la formación, entendido en términos muy restrictivos, ¿no? Y esto es, por ejemplo, una idea que economistas como Robert Scott y Alan Schwartz tratan de defender. Y si bien esa defensa a mí me parece traducible en términos económicos, creo que es filosóficamente incompleta. Entonces, una forma de leer lo que yo estoy haciendo en el libro es tratar de darle una justificación teórica más robusta a ese tipo de enfoque que dice el rol del juez no es el de realizar, digamos, el óptimo social en cada caso, sino que es el de aplicar reglas. Y finalmente, creo que una teoría como la mía permitiría alcanzar un cierto compatibilismo, ¿no?, entre intuiciones que tenemos respecto al rol social que cumple la institución en términos de estructurar mercados, generar eficiencia económica, darles a las partes opciones para estructurar sus negocios o sus relaciones interpersonales, con intuiciones que tenemos respecto a el deber de cumplir el contrato de las partes en ciertos casos y instituciones que tenemos respecto al rol de los jueces en la adjudicación, donde básicamente yo creo que tenemos una institución muy fuerte que el rol de los jueces es aplicar el derecho vigente y no realizar funciones de política pública. Pero a mi juicio esa defensa a veces ha ido demasiado lejos y ha ido al nivel de las justificaciones. Yo creo que una teoría como la mía permite decir todo lo que queremos decir sobre la justificación, más allá de la doctrina, más allá de las categorías internas al derecho de contrato, pero permite preservar esta idea de que los jueces están sometidos a reglas y su rol es aplicar el derecho no real. Esto es una visión muy superficial de lo que estoy tratando de hacer en el libro, y el libro en ciertos sentidos todavía es un trabajo en progreso, así que bueno, les agradezco por estar acá y por supuesto me encantaría escuchar qué ideas y qué preguntas tienen al respecto. Muchas gracias.